de noche. Permíteme compartir contigo la meditación de este día, que se encuentra en el aposento alto. Titula Dos hermanos y fue escrita por el señor Michael McDonald de Carolina del Norte en Estados Unidos. Cita el texto bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 1 al 3 y 11 al 32. Citando el último de los versículos, dice: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como el mayor de dos hermanos, siempre me sentí que el primogénito del relato del hijo pródigo había sido tratado injustamente. En mi opinión, sus reparos estaban justificados. Estoy seguro de que me sentía así en parte por la similitud entre su historia y mi relación con mi propio hermano. Fue el hijo responsable y diligente, siempre en casa, mientras que él era derrochador y le gustaba vagabundear y reunirse con personas no muy recomendables. En una ocasión, le di mi auto viejo porque sentí pena por él. Lo vendió y no se sabe qué hizo o cómo usó el dinero. Pero al igual que en la parábola, mi hermano finalmente se recompuso y volvió al hogar. Se mantiene sobrio desde hace más de una década y como alcohólico recuperado, ha sido tutor de muchas otras personas en recuperación. La parábola de Jesús trata sobre cómo amar incondicionalmente. Dios no nos rechaza por llevar una vida insensata o tener corazones duros. Dios ama tanto al pródigo como al que considera a sí mismo justo. El relato no dice cómo respondió el hermano mayor a la exhortación de su padre, pero estamos invitados a reflexionar en cómo responderíamos nosotros. Pensamiento para el día. Ya sea imprudente o santurrón, Dios me ama. Oremos por quienes están alejados de sus familias. Dos hermanos. La historia que nos cuenta Michael tiene que ver con la historia de Jesús, esta parábola del hijo pródigo. Pero es interesante saber que Jesús les comenta esta parábola a un público muy particular. Quienes estaban escuchando la predicación, el mensaje de Jesús, eran personas de no tan buena reputación, podríamos decir así. Eran pecadores, pobres, eran personas consideradas a lo peor de la sociedad. Pero también habían entre sus oyentes, fariseos, escribas, personas que creían ser justas por el hecho de haber cumplido, según ellos, la ley, por lo cual consideraban a los demás como personas de segunda clase o personas que no tenían oportunidad de ser salvas como si lo eran ellos. A ese público Jesús les relata esta parábola y les enseña, en resumen, acerca de lo que significa amar verdaderamente. Porque ni el hijo pródigo ni el hijo mayor actuaron como se esperaba de ellos. Sabemos la historia, cómo el hijo menor pide su herencia por adelantado y se va y la desperdicia. En aquella época, cuando una persona tenía un hijo o más de un hijo, el mayor, el primogénito, recibía la mitad de la herencia, mientras que el otro y su descendencia recibía un cuarto de la herencia. Así que para ellos la tradición señalaba que el primogénito finalmente heredaría lo que el padre tuviera. Así que este joven que decide pedir su herencia, en otras palabras, también estaba diciéndole a su padre o deseando a su padre la muerte, porque la herencia se recibe después de muerto. En otras palabras, para él estaba diciendo, en otras palabras, que ya su padre había muerto. Cuando observamos a este joven que desperdicia todo, finalmente regresa, es curioso cómo su padre, a pesar de haber sufrido la separación de un hijo, no espera que se venga y se arrodille y le pida perdón. Dice claramente que él fue movido a misericordia, fue movido a compasión, y fue y lo abrazó y lo besó. Y su hijo entonces reaccionó diciéndole: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme uno de tus obreros, peones. Por el contrario, el padre lo abraza, lo besa, le da un anillo, que era símbolo también de tener autoridad en aquel lugar,
y lo lleva y hace una fiesta, mata el cordero más gordo y hace toda una fiesta por su hijo. Mientras que el hijo mayor, al volver, no quiere ingresar a la casa y se entera lo que está pasando y le reclama a su padre. ¿Por qué? Si a mí no me has permitido siquiera compartir un cabrito entre mis amigos. Y su padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Y era cierto, pero este prefirió quedarse afuera. El énfasis de esta reflexión no está en el tema del pecador, porque muchas veces actuamos como creyéndonos ser mejor que otros. Y a veces pensamos y nos ponemos más en el lugar del hermano mayor que del menor. Y hasta comenzamos a juzgar a las personas, es decir, mira, ve, esta persona se desperdicia, esta persona que está en las drogas, que está en el alcohol, esta persona no tiene oportunidad, o Dios no va a acordarse de esta persona por su condición. Pero curiosamente Jesús lo que estaba enseñando a sus oyentes no era el que vamos a juzgar a uno u otro, sino quien expresa ese amor. El Padre representa a Dios mismo, quien nos espera con los brazos abiertos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar del pecado en que podamos haber caído. Dios siempre nos perdona, pero también, claro está, espera de nosotros, como le dijo a la mujer, ve y no peques más. Más al hijo mayor, que pensaba estaba justo, estaba justificado y no necesitaba de nadie, él también es un pecador. Y al igual que su hermano, necesita del amor del Padre. A veces olvidamos que necesitamos primero ver la viga que tenemos a nuestros ojos antes de fijarnos en la paja del ojo ajeno. Que esta semana sea una oportunidad para pensar cómo estamos reaccionando frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Quizás prejuzgamos antes de conocer, antes de saber lo que está pasando con la persona. Lo importante es ponernos en el lugar del Señor. Él nos mira con ojos de amor y misericordia. Y ese también sea nuestro sentir cuando nos relacionamos con otros. Muestra el amor de Dios que habita en ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, a las 7 tenemos nuestra reunión en el estudio bíblico a través del Zoom. Te esperamos. Hasta pronto.